Hemos vuelto a superficie. Hemos estado durmiendo en el submarino Tramontana de la Armada Española. A una cota de 50, es decir, 50-55 metros de profundidad. Nada más amanecer, a las 6:30 de la mañana nos han despertado, ya que ayer nos apuntamos en los despertadores. Hemos tomado un cafetito, un desayuno rápido y hemos hecho una maniobra de emergencia, un simulacro de si hubiera entrado una vía de agua, si tuviéramos una entrada de agua en el submarino en las profundidades, y por eso hemos hecho un rebote, hemos hecho una salida muy radical, muy express. Yo mismo me he encargado de hecho de soplar los tanques, los lastres. Bueno, para entender de qué estoy hablando, para entender todo esto, ayer vimos ya la entrada en el submarino, pasamos un día de película, de aventura, de acción, de mucha acción, y tenéis que verlo para entender esto. Pero lo dicho, hemos vuelto a superficie, es todavía de noche, es muy temprano, acaban de abrir escotilla. Vamos allá, está todo esto empapado. Ha sido tremendamente interesante, parte por parte, todo lo que nos encontramos es tremendamente interesante. Ahora mismo hay un sonido, han subido el mástil de inducción del que ayer hablábamos y están encendiendo los motores diésel con los que recargan las baterías. Una maniobra que ayer vimos desde la sala máquinas, ahora la estamos viendo desde fuera. Parte por parte, como digo, súper interesante. Por ejemplo, el submarino sale a respirar varias veces todos los días. Una vez hecha la carga de baterías, también tenemos otros elementos limitantes cuando vamos a cotas profundas, que es la regeneración de atmósfera. En el barco están repartidos una serie de equipos fijos y portátiles que realizan mediciones de hidrógeno por el tema de las baterías y la gasificación que echan las baterías, de CO2 y de oxígeno. El punto débil de un submarino es quizás la necesidad que tenemos nosotros, al ser un submarino diésel, de subir a cota periscópica. Ahí es cuando somos verdaderamente vulnerables, porque nos pueden detectar tanto visualmente como por sonar en determinadas condiciones, se dan facilidades para nuestra contradetección. Es una debilidad que no tienen todos los submarinos. Por ejemplo, los submarinos nucleares, al tener un reactor y una planta diseñada para mantener la atmósfera en unos parámetros correctos, pueden pasarse semanas, el tiempo que quieran, debajo del agua sin tener que subir a cota periscópica. En nuestro caso no, necesitamos subir arriba para cargar las baterías y poder seguir funcionando. Hay un máximo de 36 horas en las cuales el submarino puede estar sin dar señal a tierra, a los mandos, a los superiores. Si en 36 horas no han dado ninguna señal, comienza ya, bueno, se lía, porque comienza la búsqueda, comienza todo, se da por hecho que ha habido algo, que ha habido un problema, que ha habido un desastre. Entonces hay un corto espacio de tiempo todos los días, pero mínimo una vez al día, eso es seguro, que cerca de superficie, cota periscópica, ascienden una antena, un mástil que es una antena satélite, y se ponen en contacto con los mandos. No solo para dar señal de que todo está bien, sino también para recibir órdenes en caso de que las haya. Que esta es también la gran diferencia con otros buques que están recibiendo órdenes todo el día, las 24 horas del día, y el submarino, sin embargo, no. Se levanta, ascienden, órdenes, vale, 24 horas de, ejecutarlas, pero a su modo, porque no están recibiendo órdenes continuamente, están aislados en las profundidades. Ahora mismo nos quedamos aquí las próximas horas porque toca hacer más movimientos, más operaciones, y ya veréis lo que se viene en estas operaciones. Tenemos una serie de inconvenientes con respecto a nuestro trabajo, y el principal, el fundamental, es el espacio para atender a alguien en el caso de que ocurriese alguna incidencia, o el espacio también para guardar el material. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos bastante material, pero en las cantidades pues estamos un poco limitados. Entonces, si ocurriese algún problema, básicamente podemos atenderlo y prepararlos para si es preciso una posible evacuación. Estamos en un medio al final que está
sumamente aislados, ¿no? Rodeados de aguas por todas partes, no podemos a veces contactar con un médico vía telefónica, y entonces cuando hay una urgencia, pues siguiendo unos procedimientos, unos protocolos, atendemos a esa persona de la mejor manera que sabemos y hasta donde podemos. Si se podría hacer, por ejemplo, operar una apendicitis a bordo, pues no se puede, porque hace falta un quirófano, hace falta un anestesista, un cirujano, un enfermero instrumentista, unos circulantes y más personal sanitario y unas instalaciones adecuadas. Aquí no se podría. Hay buques de la Armada que sí tienen esa capacidad quirúrgica. La gente tiene cuidado y tal, se hacen reconocimientos previos y se ven cada vez menos problemas de salud a bordo. Lo estoy diciendo todo el rato, parece de película. No, la gracia es que esto no es ninguna película, lo estamos viviendo, esto está pasando de verdad. Y es algo que no se ve todos los días. ¿Esto por qué? ¿Por qué se hace esto? Por ejemplo, cuando hay que evacuar algún herido, o también cuando hace falta introducir alimentos, medicamentos. Una de las formas es con algunas lanchas, pero muchas veces la forma más directa es en helicóptero. Y hemos visto diferentes técnicas, diferentes maniobras, y a todo esto la proa del submarino llena de delfines saltando por todas partes. Y llega un momento que uno no sabe a dónde mirar, si el helicóptero, a los delfines, al submarino. Está siendo de verdad, o sea, algo único. No nos ha tocado el gordo, pero de momento ya nos han tocado 100 euros. ¿Qué acaba de pasar en estos momentos? A ver, estamos en los días previos a la Navidad. Hoy es día 22 de diciembre, ayer fue 21 y tuvimos de hecho una cena especial, cena de Navidad. No estaba preparado, nada, o sea, simplemente coincidimos en las fechas. Ayer cena de Navidad y hoy es el sorteo de Lotería de Navidades, Lotería de Navidad. Entonces parece que está tocando. Y todavía no es el gordo, pero ya le está tocando algo. Que la compra se hace primero una elaboración de menús y luego se hace un pedido que se encarga, o sea, yo escribo un listado de lo que voy a necesitar y se lo paso al oficial para que haga el pedido. Y luego el orden de abajo, pues ya depende de por así decirlo, el despensero, el que vaya a bajar a sacarlo y demás. Más o menos siempre tenemos el mismo orden, allá abajo. Nosotros lo tenemos un poco más complicado a la hora porque en la calle sí que está su nevera de pescado, el pescado aquí, la carne va allí. Aquí es un poco más complicado, más bien tenemos que ordenar según lo que vayamos a sacar, según los menús que hayamos hecho al principio, tenemos que ir sacando. Entonces, aunque tengamos a veces que mezclar la carne con el pescado, en lo que es la congeladora, es para ir sacando según el día, porque claro, a nosotros se nos puede averiar la frigorífica y estamos vendidos. Entonces tenemos que intentar abrirla lo menos posible y molestar lo menos posible a lo que es el compresor de la frigorífica. Entonces sí, hay un orden, pero es según sacada, según lo que se vaya a sacar, según lo que se vaya a cocinar en el día. Por eso lo de los menús nosotros lo llevamos bastante meticulosamente. Terminamos la comida, la que va a ser además nuestra última comida a bordo del submarino, sumergidos con el submarino. La realidad es que se disfruta mucho esos momentos de compartir, de las comidas, de las cenas, de los entrehoras, de las horas libres, porque se siente esa unidad que hay, esa cercanía casi familiar, sin perder el respeto por los rangos, como debe ser en una entidad como la Armada. Ayer vimos un simulacro de fuego, de un incendio, pero un incendio menor. Aquí se hace una división muy clara entre los incendios menores, un fuego pequeño, un fuego que la persona que se lo encuentra, el tripulante que se lo encuentra, es capaz de apagarlo, de combatirlo. Eso es lo que vimos ayer. En estos momentos, en cuestión de 5 minutos, va a comenzar el simulacro, un simulacro del otro tipo de fuego, un fuego mayor, un fuego que no se combate de una forma tan sencilla. Tan real es el simulacro, de hecho es la buena forma de hacerlo, ¿no? Que parezca real, que se viva y se haga la maniobra como si fuera real. Eso es una buena maniobra, un buen entrenamiento. Se va a llenar todo esto de humo, va a ser un
un problema, un incidente en la sala de máquinas y todo esto se va a llenar de humo. En 5 minutos comenzamos. Aquí participa los casi 60 tripulantes a bordo. Todos están en esto, así que comenzamos en breves. Si una potencia, un país es capaz de desplegar un submarino en una zona, el simple hecho de que ese submarino pueda estar ahí anula muchos ejes de acción del enemigo, ¿no? Saber que un país puede tener un submarino delante de un puerto tuyo hace que probablemente no seas capaz de sacar los barcos a la mar y que no puedan cumplir las misiones que les puedas encomendar. Entonces el efecto disuasivo de simplemente tener un submarino capaz de navegar, capaz de ser desplegado a una zona determinada, tiene un efecto enorme en la capacidad estratégica de un país. Bueno, el sonar al final es un conjunto de sistemas que recoge, como vamos debajo del agua, pues bien sabemos, toda la energía acústica la transforma en energía eléctrica y nosotros lo presentamos en forma de vídeo y audio en nuestros equipos. Al final, cuando estamos abajo somos como los ojos del submarino, por así decirlo. Puede haber mucha saturación de sonido, mucho ruido biológico, mucho ruido de fondo, que provoca que la saturación a la escucha sea grande. Entonces, para reconocer yo si es un buque mercante o un pesquero, a veces no lo reconozco y cuesta discernir lo que es una señal u otra. Claro, al final nuestro principal objetivo es que no nos detecten, ¿no? Aparte de nosotros detectar, que tenemos esa capacidad, porque un sonar es un sonar pasivo, se dedica solamente a escuchar, ¿no? A recibir señales. Es verdad que la velocidad de sonido, como dice la ley Snell, tiende a irse a las zonas donde la velocidad de sonido es menor. Entonces también con la distancia se puede producir zona de convergencia que provoca una zona de sombra. ¿Qué quiere decir una zona de sombra? Una zona en la que no te pueden detectar. Pues hacemos, a raíz del estudio que hacemos, vamos a decir, vaya, pues por esta zona no nos contradetecta, no, por ahí no nos van a localizar, entonces nos metemos un poco por ahí. O sé que en esta zona, ¿no? Por el anillo tengo muy buenos alcances y lo voy a detectar, pues puedo ir jugando en un sitio a otro para que no me contradetecten y yo poder detectar más fácilmente. Nos encontramos en proa, en la zona de proa, entre camas, también entre torpedos. Y vamos a hablar de justamente eso. Ayer hablábamos de los mecanismos del submarino para defensa. Ahora vamos a hablar de lo contrario, los mecanismos de ataque, de qué dispone y cómo funciona. Así que nosotros tenemos unos torpedos que son filoguiados, que básicamente es que tienen un carretel con un cable. Entonces le podemos ir dando parámetros durante toda la carrera del torpedo, ¿no? Desde que el torpedo sale del tubo y hace su carrera, podemos ir modificando dependiendo pues, si el blanco cambia de rumbo o vamos ajustando para poder hacer fuego, o sea, para hacer blanco, perdón. El torpedo tiene varias seguridades, depende del modelo también, ¿no? Pero bueno, el torpedo va a intentar dar diferentes, digamos, va a dar la vuelta, va a intentar adquirir el blanco otra vez y va a intentar posicionarse sobre él. O sea, la idea es que el torpedo no falla a la primera, tiene más intentos. Digamos. Que es difícil que no lo consiga. Sí. Yo creo que el torpedo es eso, ¿no? Es bastante fácil que den el blanco y no tiene por qué impactar sobre él. De hecho, muchas veces la explosión la va a hacer cerca del buque y simplemente lo que es la explosión ya va a hacer daño en el cuerpo. Lo bueno del submarino es que tiene la capacidad de minar una zona sin ser detectado. Entonces, bueno, a nivel estratégico es muy importante porque podemos dejar minas en cualquier entrada de puerto y nadie sabe que están ahí, solo nosotros. Entonces, el funcionamiento es el mismo, se salen por los mismos tubos que los torpedos, ocupan las mismas estivas, en vez de un torpedo son 5 metros y pico, pues en esa estiva irían 2 minas. Se colocarían en el tubo y el lanzamiento es el mismo.
2 días hemos estado ahí debajo, bueno, sumergidos en los mares. Estamos de nuevo en puerto, de nuevo en Cartagena, pero hace unas horas no teníamos ni idea de submarinos y ahora siento que podría ser parte de la tripulación. Claro, para nosotros todo era nuevo, todo era sorprendente. Espero que para vosotros también lo haya sido. Lo que digo, estoy como atónito, estoy todavía como sin palabras. Y claro, también muchas cosas, hablando de sensaciones que no se pueden sentir a través de la cámara. Cuando asciende el submarino, cuando se inclina también para descender, cuando soplan para soltar los lastres de agua, cuando hinchan para poder subir, todas esas sensaciones, cómo se mueve el submarino, es algo muy especial, la verdad. Y como decía, estamos de nuevo en puerto, estamos de nuevo en la base, tras una nueva maniobra, la última maniobra de la que hemos sido parte, la maniobra de atraque. Especial también esa sensación de volver a puerto, aun llevando tan poco tiempo, esa sensación de emerger de las profundidades y volver a puerto, con el atardecer, terminando el día, bonito, ya veis, todo me parece bonito ahora mismo. Tengo que dar las gracias a la Armada, en todas sus categorías, pero en todos sus rangos, desde todas las personas de esta tripulación, con esta predisposición con la que, todo lo que hemos podido ver en estas horas, gracias a todos ellos y desde ellos hasta los mandos más altos, hasta los altos mandos de la Armada, por permitir que esto sea posible. Muy pocas personas en el país han podido subir en el submarino, aparte de la propia tripulación. Tal vez algún político en algún acto, no mucho más. Muy pocas personas en el mundo en general han podido navegar en un submarino, no solo entrar, navegar por las profundidades con un submarino. Así que gracias a la Armada, ha sido la primera vez. Esperemos que no la última, porque esto hay mucho que contar, hay mucho que grabar en todo este ámbito, en todo este aspecto. Y es hora de volver a casa, ya sabéis. Pasado mañana, sí, pasado mañana es Navidad, es Nochebuena. Mandar un submarino es tomar decisiones, es asumir responsabilidades tanto del mantenimiento, del adiestramiento de la plataforma, como de la seguridad de la gente que viene a bordo, y sobre todo es un privilegio, el privilegio de mandar una máquina como esta y el privilegio de mandar un equipo como el que tengo, de gente que está muy preparada y muy motivada. No hay un solo submarinista que yo conozca que no esté orgulloso de serlo, y eso es porque ser submarinista engancha.